Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. El linaje del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 21. La situación con el manto y los temblores no anulaban el problema inmediato de que el territorio de Queen no tuviera supervisión arcángel directa. La cátedra tenía que ocuparse de eso, o se encontrarían con que, además de los temblores que amenazaban la caída de la patria angelical, tendrían que ocuparse de los disturbios vampíricos. Aigaón y Rafael se habían dividido para hacer el sobrevuelo a través del territorio disperso de Queen. Rafael sabía que les llevaría al menos 1 y posiblemente 2 semanas, porque no se trataba de un simple vuelo. Ambos aterrizarían en múltiples áreas, porque el objeto era ser visto. Él y el otro arcángel también se desplegarían una mano firme donde los problemas habían empezado a fomentarse. El general Atu había hecho honor a su reputación de hombre del que un arcángel podía depender. Había confeccionado una lista actualizada de posibles insurgentes y puntos calientes. Incluía una ciudad controlada por un poderoso vampiro que no había sido evaluado a ese papel de liderazgo ni por Astad ni por Queen. Como demostró el propio segundo de Rafael, los vampiros podían ocupar los puestos más altos. La especie angelical nunca había impedido que los vampiros fuertes desarrollaran todo su potencial. Eso sería un despilfarro de recursos absurdo, cuando los vampiros inteligentes y fuertes eran mucho más útiles que los vacuos ángeles de la corte, sin una sola idea original en sus bien peinadas cabezas. Pero los vampiros no podían simplemente anexarse a una posición de poder, ya que eso traicionaba una depresión por la autoridad que podría provocar disturbios más amplios. Es más, demostraba una peligrosa falta de pensamiento crítico, porque los ángeles, específicamente los arcángeles, eran los depredadores supremos. Al parecer, el vampiro llamado Minjarra lo había olvidado. Tras haber sido formado sobre Minjarra por el general Atu, Rafael no estaba de humor para juegos cuando llegó a la brillante ciudad cosmopolita de la costa oriental de Australia. La extensa isla, continente, constituía la mayor porción del territorio de Queen. Astad había tenido 3 residencias aquí, aunque ninguna de ellas había sido tan privilegiada como sus hogares en islas remotas de los trópicos. Había hecho apariciones regulares en ellas, a lo largo del año, quedándose a menudo hasta un mes. También había hecho sobrevuelos entre esas estancias. Queen, según el general, no había salido de la isla en los últimos 2 años. 2 años era mucho tiempo cuando se trataba de vampiros y sed de sangre. Después de volar a la ciudad inundada por los pálidos tonos del atardecer, Rafael no se molestó en ser sutil. No tenía tiempo para ello. Todavía en el aire y a poca distancia de la gran finca que era de Minjarra, una finca justo al lado de una de las antiguas residencias de Astad, Rafael lanzó un mensaje usando su violento poder mental. Minjarra, te invoco a una reunión. Tienes 10 minutos. No dijo nada más. El hombre sabía dónde ir y quién lo había llamado. Rafael había llegado a una trayectoria de vuelo que había hecho que la gente de los pisos inferiores de los rascacielos
se precipitaran hacia sus ventanas y que los autos se detuvieran en la calle mientras los conductores sacaban la cabeza por la ventanilla para mirar hacia arriba, junto a peatones con los ojos muy abiertos. El miedo se había apoderado de la ciudad. El terror de sus ciudadanos era un solo latido, porque los arcángeles no volaban tan bajo a menos que quisieran demostrar algo. Cuando aterrizó en el tejado plano de la residencia de Astaad, iba a ser recibido por un escuadrón angelical con el que Atu había contactado de antemano. Arcángel. El líder del escuadrón se arrodilló. Su escuadrón se movió como uno con ella. La fortaleza estaba segura, pero Minjarra ha continuado sin invasión en las tierras del Arcángel Astaad. Arcángel Quinn. La corrección fue rápida, el error revelador. No hace amenazas y su gente no lleva armas, pero lo hemos encontrado a él y a sus equipos en varias partes remotas de la finca. ¿Qué dice cuando te enfrentaste a él? ¿Qué hizo la promesa de cuidar a los animales que viven en la finca? El general Atu me destinó aquí, después de la guerra. Ni él ni yo sabemos de promesas o acuerdos. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Una vacilación antes de que la líder del escuadrón cuadrara los hombros. Es descarado al cruzar el territorio, a pesar de las múltiples adversidades, pero él y su gente parecen concentrados en el bienestar de los animales y nunca han actuado con agresividad. No creo que desee aferrarse al poder. En esto estoy en desacuerdo con mi comandante, el general Atu. Informe recibido. La opinión del jefe de escuadrón sobre Minjarra lo intrigó. Sin duda era un informe más matizado que el ofrecido por Atu. Vuela a los cielos sobre tu propiedad. Arcángel. Él permaneció en el tejado después de que despegaran con el planeo marcial de una ala entrenada. Podía vislumbrar las olas blancas del océano en el horizonte. Aunque estaba a cierta distancia a pie, mucho más cerca, en el borde izquierdo del tejado, había un pájaro ruidoso. Este le regañó con todos los gestos de un viejo vampiro. Debía contarle a Elena sobre la cosa de cresta blanca, que sabía que era única en ese continente. ¿Arcángel? La voz chillona lo hizo girarse para enfrentarse a una vampiresa alta y curvilínea que sostenía una bandeja en manos temblorosas. Su piel era morena dorada, pero su rostro blanqueaba de miedo. ¿Bebidas frías? ¿Comida? Mis agradecimientos. Se bebió todo el vaso de jugo helado que contenía pequeñas semillas negras, pero hizo un gesto con la mano para que no le sirviera la comida, después de volver a colocar el vaso en la bandeja. Comeré más tarde. Asintió. La vampira empezó a retroceder. El pulso le tembló en la garganta. Para esta mujer, él no era Ángel al que el Sam llamaba Rafi, ni el amante con el que Elena enredaba las alas en el cielo. No era más que una voz cegadora que había explotado dentro de su cabeza. Lo había hecho a propósito. Ahora todo el mundo en la zona sabía que un arcángel estaba en la residencia y que no estaba contento. Su ira no era facímil. Nacía de un deseo de estar con su consorte. No podría hacerlo durante el tiempo necesario que resolviera el desastre de Quinn. Mientras tanto, el resto de los miembros de la cátedra daban la vuelta a su territorio, en un esfuerzo por localizar cualquier referencia histórica que pudiera relacionarse con el manto. Teniendo en cuenta esto último, tenía sentido que Rafael fuera uno de los dos arcángeles a los que se encomendó esta tarea. Su territorio era joven,
no tenía archivos enterrados en la que le conociera. Aegaon, por el contrario, tenía su base en una tierra antigua y estaba deseando volver allí. Pero ya estoy aquí, había gruñido. Sería más rápido si hago lo necesario que si le pedimos a uno de los otros que viaje a este territorio. Un gesto seco con la mano. Vuela fuerte, vuela rápido. Se habían separado con esas palabras. Minjarra solo tuvo la mala suerte de atraer la atención de la cátedra, cuando todos los arcángeles del mundo estaban al límite. La paciencia no estaba escasa, simplemente no existía. Especialmente no para aquellos que podrían intentar robar el poder. ¿Una promesa de cuidar animales?, murmuró Rafael mirando el horizonte. Una excusa extraña si no es cierta, pero le da una razón plausible para estar en zonas en las que no debería estar. Que la jefa del escuadrón no lo hubiera sorprendido en actividades insurgentes no significa que no estuvieran teniendo lugar. Movimiento en los escalones que llevan al tejado. El vampiro que apareció en la azotea segundos después, justo por debajo de la hora límite, con la piel morena, enrojecida por el calor y brillante por el sudor, y el cuerpo vestido con un traje marrón chocolate combinado con una camisa blanca, el pelo espeso y oscuro, fue una sorpresa. No se encontró con los ojos de Rafael con la arrogancia de un hombre que se creía mejor que un arcángel. En cambio, se arrodilló con toda apariencia de sinceridad. Señor, dijo, ¿es verdad? ¿Nos diriges ahora? Rafael parpadeó, porque eso había sido esperanza en la voz de Minjarra. Levántate. Mantuvo su voz fría mientras trataba de averiguar si estaba tratando con un depredador inteligente o si Atu había cometido un error poco característico, mientras que el líder del escuadrón vio la verdad. ¿Por qué haces esa pregunta cuando sabes que Quinn es quien gobierna esta tierra? Poniéndose en pie, el vampiro finalmente se encontró con la mirada de Rafael, logrando sostenerla el tiempo suficiente para decir: el arcángel Quinn nos ha abandonado. Se le desencajó la mandíbula y bajó la mirada. Sé que es un acto de traición decir eso, pero ¿cómo no hacerlo? Manos cerradas en puños, nuevo calor bajo su piel. No ha estado en estas tierras desde hace 2 largos años. La única razón por la que nos mantenemos unidos son los experimentados y respetados ángeles superiores que una vez estuvieron bajo el mando del arcángel Astad. Pero no tenemos la dotación completa. Muchos murieron en la guerra. Una vez más, se encontró con los ojos de Rafael. Los suyos contenían una súplica. He hecho todo lo posible para mantener la estabilidad, pero no estoy hecho para hacerlo solo. El general Lijan Age era el ángel al que llamaba comandante, pero cayó en la guerra. Llevó muchos años esperando un sustituto. Las palabras brotaron de un arrebato apasionado y furioso, como si hubiera estado construyendo y construyendo hasta el punto de explosión. ¿Has estado en contacto con el general Atu? Hasta que dejó de responderme. Fue la brusca respuesta. Me dijo que conociera mi lugar y no cuestionara a mi arcángel. Se pasó la mano por el pelo. Atu es inteligente, pero es demasiado leal a su arcángel. No le importa ver los defectos. Todos en esta tierra hemos aprendido a depender solo uno de otro. Rafael consideró la devoción de la expresión de Atu en la puerta del estudio privado de Quinn.
la formación en que la voz del general había temblado. Me he enterado de tu invasión de esta propiedad. La propiedad de un ángel. Bueno, de un arcángel. El vampiro tragó saliva con dificultad y miró hacia abajo. Sí, soy culpable de esa acusación, pero Lady Melee crió a muchos animales viejos, o heridos o huérfanos en esta tierra, animales a los que se aseguró de cuidar con amor, pero la mayoría de sus cuidadores perdieron la vida al renacer, y Lady Melee no pudo regresar aquí tras la caída del arcángel Astad. Los animales empezaron a morir o a atacarse unos a otros desesperados, pero los escuadrones no saben qué hacer con ellos, salvo matarlos. Reuní un equipo para cuidarlos y sí, el equipo y yo invadimos tierras que no deberíamos para realizar nuestras tareas, para ser justos. Los escuadrones nos vigilan, pero no han actuado con violencia ni en contra mía ni en contra de guardianes. Rafael tenía ahora dos versiones opuestas de la situación, y sus instintos le decían que Atu lo había guiado mal, pero cuál fuera la verdad, la encontraría. Una fortaleza tenía muchos ojos. Solo era cuestión de hacer las preguntas adecuadas a las personas correctas. Reúne a los ángeles y vampiros con los que dices que has estado trabajando, ordenó a Minjarra. Nos reuniremos mañana por la noche en la residencia. ¿Siré? El vampiro se inclinó con una profunda reverencia antes de retirarse del tejado. Frunciendo el ceño, Rafael estaba a punto de pasar otro asunto cuando se dio cuenta de que estaba dejando un valioso recurso sobre la mesa. Sacó su teléfono e inició una llamada visual. La mujer que contestó tenía un hermoso rostro ovalado, con la piel morena y el pelo negro. Había adelgazado por la pena y sus ojos eran oscuros y llenos de tristeza. Arcángel Rafael. La voz de Melee era tranquila pero acogedora. ¿Está todo bien? Hasta aquí el capítulo 21 de El linaje del Arcángel. Gracias por escucharme.